Bienvenidos al canal de Arte Master. Hoy tenemos la segunda parte de dibujando un personaje en diferentes estilos. Vi que el de Goku Super Saiyan 3 os gustó bastante, así que hoy tenemos lo mismo pero con Cell o Célula. Si queréis que siga haciendo más vídeos como este, apoyadlo con un like y vamos ya directamente con el dibujo. Pues comenzamos y lo primero que tenemos que hacer es dibujar a Cell o Célula. Es curioso porque en el primer capítulo de esta serie dibujamos a Goku Super Saiyan 3, que es mi transformación favorita de Goku, pero es que lo mejor de todo es que Cell también es mi villano favorito de Dragon Ball, así que todo esto lo estoy haciendo con muchísimo gusto. Venga, pues ya tenemos aquí el dibujito hecho y ahora hay que pegarle los cortes. Lo tenemos. Bueno, pues ahora nos toca escoger el primer estilo que vamos a dibujar. Y como sabréis, si habéis visto el anterior capítulo, estamos utilizando esta ruletica que tiene todos estos estilos. Ahora la giraremos y escogeremos el primero, pero para no repetir estilos voy a quitar algunos de ellos y poner otros distintos. Así que yo creo que quitaremos Neon fuera. También Steampunk lo vamos a sacar de aquí, fuera. Y también porque se me antoja, pues voy a quitar el de Shiny, fuera. Y en la ausencia de ellos voy a poner estos tres. Así es como nos quedaría. Hemos incluido Graffiti, Kawaii y Doodle Art. Así variamos un poco también los estilos. Vamos con la primera tirada de todas y vamos a ver con qué nos sorprende la ruletica. Vamos a ver... Cómic. Me gusta mucho como primer estilo. Así que no se hable más, empezamos a meterle color al Cell. Bueno, pues para hacer el estilo cómic, la verdad que es un poco al estilo manga, pero con color. Y es que podríamos decir que a efectos prácticos, pues sería un poco como se vería en el anime. Pero aquí lo que voy a hacer para que quede un poco distintivo es añadirle los toques de viñeta de cómic. Así que le he puesto por ahí un bocadillo de grito, en el que dentro hay dos exclamaciones. También unas letras en japo que le quedan súper bien y es bastante representativo. Y por el fondito le he puesto pues esas líneas también que son bastante típicas, diagonales, que le dan como ese efecto de dramatismo o movimiento a la imagen. Y bueno, también podría haber añadido alguna que otra cosa, pero pensemos que también es una sexta parte del dibujo de Cell, así que es bastante complicado hacer la representación en este espacio tan pequeñito. Ya con el boceto y el delineado, pues escojo mis colores y empiezo aquí a darle un poco de vida para que esto se vea claramente que es el estilo cómic. Empiezo con este amarillo bien vivo para resaltarlo todo, luego le voy a seguir dando pues todos los toques de verde que tiene Cell. Estos van a ser los colores habituales. Las letras las voy a dejar con un reborde en blanco por el exterior y por dentro van a ir de color rojo. Seguimos completando también toda la zona de color negro. Y por último ya cerramos este estilo de cómic rellenando de color negro las exclamaciones. Pues por aquí tendríamos ya conseguido el estilo cómic. Creo que ha quedado bastante representativo. ¿Qué os parecen estas letricas en japo? No sé vosotros, pero a mí me gusta. Así que entonces vayamos directamente con el segundo estilo. Le damos una vuelta a esto y por favor, ruletita, deme su más fino estilo. Quiero un par de sus más finas zapatillas. Por favor. Congelado, bastante interesante. Ese estilo todavía no nos había tocado, así que súper bien. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer es empezar a modificar un poco su expresión, ya que he estado mirando referencias del propio Dragon Ball de personajes congelados y siempre tienen como esa expresión de sorpresa al haber sido congelados. Cell en este momento está dentro de un cubito de hielo gigante, como en la imagen que os muestro en pantalla. De aquí es de donde me he guiado para hacer esta parte. Así que sí, toda esa zona del cubito de hielo pues tiene tonos moraditos y también azulados, al igual que el propio Cell, como está dentro del cubito de hielo, lo vamos a pintar de color azul. Y ahora ya cuando lo tenía me puse a utilizar lápices de colores para atenuar un poco esos tonos, porque como que no me acababa de gustar demasiado como había quedado hasta el momento, así que me puse a rectificar y a modificar algunas zonas con colores más azulados. Incluso en algunas zonas estuve utilizando aquí un marcador acrílico de color blanco para dar mucho más contraste a estas zonas de hielo. Pues muy bien, por aquí tenemos también el estilo congelado en Cell, que la verdad no me estaba gustando mucho al principio, pero bueno, lo hemos ido retocando y creo que ha quedado bastante guay al estilo de Dragon Ball, además. Así que continuamos con el tercer estilo. Vamos a ver si nos toca uno interesante. Mirad cómo tengo todo esto lleno ya de lápices todo. ¡Spinning! Vamos a ver qué estilazo nos va a dar ahora nuestra ruletica, que nos encanta. Yo creo que será una interesante. Y tenemos manga. Me gusta bastante. Pues vamos con él, este es sencillito.
Pues aquí empezaremos también modificando un poquito el boceto. Añadiré un bocadillo en zigzag con unos puntos suspensivos, también por ahí inscripciones japonesas en la izquierda, y directamente ya con mis delineadores empiezo a entintar todo esto, ya que realmente el efecto de manga se lo vamos a dar con las trazadas que le vamos a hacer, ya que aunque pueda parecer similar, en realidad es distinto al estilo manga del cómic, ya que bueno, aparte de que el manga suele ser en blanco y negro, los dibujos son algo más desenfadados, no tan definidos y con este estilo como si lo hubiéramos hecho con plumilla. También le voy a dar aquí estos toques con líneas bien juntitas, y el resto del delineado lo haremos también con líneas bien juntitas, incluso algunas haciendo la técnica de líneas cruzadas. Y para donde quiero poner sombras, lo que hago es utilizar un delineador con la punta bastante más finita, y para las zonas donde quiero dar pues zonas más oscuras o de sombra bien intensa, estoy utilizando uno de punta bien gruesa. Por último, y para la zona donde es todo de color negro, efectivamente voy a utilizar grandes cantidades de tinta, y para eso utilizo un delineador de punta bien gruesa y me pongo a cubrir todo de tinta como si no hubiera mañana para acabar así el estilo manga. Pues ¿qué me decís? Simple pero bien interesante, ¿no? Sí que es verdad que es parecida a la de arriba, que es cómic, pero como hace el contraste del color y el blanco y negro, pues la verdad es que queda muy chulo. Menuda combinación de estilos nos ha salido más guapa. De este modo ya tenemos el estilo manga, así que vamos a por el siguiente. Vamos a darle otra tiradita. Empleamos el movimiento giratorio Turbo 3000 y el elegido ahora es graffiti. Menudos estilos, hoy está que se lo borda la ruleta. Pues muy bien, vamos a ver cómo resolvemos ese estilo. Bueno, pues para el estilo graffiti la verdad que estuve pensando y dije, bueno, lo único que puedo poner así más representativo es unas letras estilo graffiti, así que empecé haciendo el boceto de Cell ahí en todo el medio. Luego también en la palabra Cell seguí dibujando ahí un poco de efecto 3D con el lápiz en el contorno. Para eso me estuve ayudando de mirar algunos graffiti, al igual que le hice algunos efectos de chorreo. Y ahora utilizando estos marcadores acrílicos iremos coloreando y dando todos estos efectos. Primero empezaremos coloreando las zonas más básicas de color, como la parte negra de la cabeza y también su oreja de color verde. Bueno, no sé si llamarlo oreja o qué. Para el fondo voy a continuar utilizando este morado bien oscurito, creo que hará un contraste interesante con lo que ahora haremos a continuación, y es que vamos a hacer como estas manchas con el color fucsia. La palabra cel va a ir de color azul simplemente porque he creído que contrastaría bastante con todo lo demás, así que empiezo añadiendo este azul base y luego voy añadiendo todos los detalles para darle ese efecto 3D. Y por el fondo pues vamos a hacerle efectos de chorreado como si fuera un spray, también por la parte negra de la cabeza algunos chorreones. Y por último, la marca de la casa o la firma AM de Arte Master, ya que siempre los grafiteros ponen su nombre artístico en la pared. No sé si soy el único que lo piensa, pero creo que esta combinación que estamos haciendo hoy está quedando particularmente muy bien. ¡Pero qué belleza! Y bueno, el estilo graffiti la verdad que me ha encantado cómo ha quedado, pero todavía nos quedan dos estilos, así que le damos inercia a esta vaina y vamos a ver qué estilo emocionante toca ahora. Doodle Art. Me gusta, muy interesante. Nos toca incluirlo aquí, así que vamos a ver qué se nos ocurre. Pues sí, efectivamente el estilo Doodle es uno de los que más se me complica, yo diría, de todos los que han salido hasta ahora, porque no estoy nada acostumbrado a hacer este tipo de bichitos y tengo que adaptarlos a la forma de Cell. Así que bueno, fui improvisando algunos doodles poniéndolos uno encima del otro. Ya sé que si no conocéis este estilo, ahora mismo estaréis alucinando en colores diciendo ¿qué estás poniendo ahí, esa especie de bichos? Pero vas a ver que en cuanto empecemos a colorearlo va a tomar todo bastante forma y sentido. Pero primero tenemos que delinearlo uno por uno, y la verdad que creo que en este estilo es en el que me estoy tomando más tiempo para terminarlo, porque tienes que ir pensando qué especie de bicho vas a dibujar y luego también delinearlos uno por uno y tienen bastante detalle. Una vez con el delineado listo, me saco aquí mis colores ultra white para hacer el fondo de la derecha, que no va a ser más que un degradado de dos colores, pero para no quemar los colores más finitos voy a utilizar estos que para eso están.
Pero la cosa no termina aquí, ya que vamos a utilizar también todos estos colores de color verde, con los que empezaremos a rellenar toda su respectiva zona de color verde. Eso sí, iremos utilizando diferentes tonos para dar texturas y sombreados que representen todo este estilo doodle. Continuamos con el iris, lo rellenamos simple. La parte de su oreja, como es de color amarillo, pues este doodle va a ir así también. Y por último, la parte ya de la cara, que sabéis que tiene de color morado, pues estos dos bichitos van a ir también de ese color. Y es que sí, ya sé que es un estilo un tanto extraño, pero la verdad que queda curioso cuanto menos. Pues por aquí tenemos el estilo doodle art en cel, que queda verdaderamente muy interesante. Me maldito encanta la combinación. Y ahora vamos ya con el último trozo de todos que nos queda. ¿Qué estilo nos tocará? Pues vamos a verlo. A ver qué estilo es el que pone el broche de oro en este vídeo. Veamos. Glitch. Me gusta, creo que es un buen estilo para cerrar el vídeo. Así que bueno, vamos por faena. Para hacer el estilo glitch es bastante sencillo. Empezaremos haciendo un delineado habitual. Lo siguiente que tengo que hacer es utilizar aquí pues unos marcadores acrílicos, aunque puedes hacerlo con cualquier otra cosa, y utilizaremos un color rojo y azul. Y es que aquí viene el truco, y es que con el color azul lo que vamos a hacer es otra línea contorneando a la derecha de las líneas de color negro que acabamos de hacer. Y por el contrario, con el color rojo las vamos a hacer a la izquierda, exceptuando las líneas que son totalmente horizontales. El siguiente paso es hacer también toda esta serie de líneas hacia la derecha con el azul y hacia la izquierda con el rojo. Por último, entrelazaremos entre todas estas líneas también algunas blancas, es decir, borraremos, por así decirlo, utilizando también un marcador acrílico blanco. Pues aquí tenemos los 6 estilos diferentes de cel. Déjame puesto en los comentarios cuál de estos 6 estilos es el que más te gusta. Yo creo que me quedaría con el de graffiti, aunque sinceramente noto como que todos ellos tienen su encanto. Mirad el de doodle también, por ejemplo, muy interesante. Pues eso ha sido todo, déjame tu like o comentario diciendo qué te ha parecido y dime también cuál debería ser el próximo personaje que hagamos en este reto de los estilos. Muchas gracias por ver, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.